Hablemos de la tangente de una función vectorial. Para hacer la explicación de esto vamos a recurrir a un diagrama. En ese diagrama vamos a dibujar una función vectorial que justamente pues es esa, la función vectorial. Si a mí me piden encontrar la tangente, puedo apoyarme de los conceptos que ya tengo para empezar a dibujar dónde o cómo sería la tangente. Bueno, por ejemplo, la tangente en este punto sería un vectorcito que tiene esta dirección, este es otro, este es otro, este es otro, y así en cada puntito puedo estar dibujando yo una tangente. Observen ahorita que nosotros tenemos unas tangentes pequeñitas, pongo flechitas pequeñitas y ahorita vamos a explicar un momento por qué son así de pequeñas. Vamos a agarrar el concepto de manera general de justamente una función vectorial y de ahí ver cómo sacar la tangente. El concepto es el siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, y ya lo hemos definido, una función vectorial que la vamos a escribir así de forma general es f de t, g de t y h de t. Si yo la derivo, esa función vectorial, al momento de derivarla me quedaría f' de t, g' de t y h' de t. Si yo hago una referencia que esto de aquí es una función vectorial y por ejemplo me está indicando cuál es la trayectoria de una partícula en la clase de dinámica, por la parte de física, yo puedo agarrar esa función y la derivo y me va a describir cuál es la velocidad, porque si la derivo una vez me dice cuál es la velocidad, por ejemplo. Ahora, si la volvemos a derivar, o sea, si buscamos la razón de cambio con respecto, de la razón del cambio del tiempo, de cambio de esa función con respecto al tiempo, vamos a estar describiendo la aceleración. Entonces esa función yo la puedo volver a derivar, ¿sí? Y me quedaría de esta manera. Al momento de derivarla, entonces, yo voy a saber que voy a estar encontrando la aceleración. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros para poder encontrar de forma general la tangente? Porque es justamente lo que necesitamos saber. Bueno, vamos a apoyarnos del primer concepto que escribimos nosotros al principio de este curso, que es la definición de un vector. Y a mí se me comentó que un vector es igual a su magnitud por el vector unitario, ¿sí? Pero ahora no vamos a trabajar una magnitud de un vector ni un vector, vamos a estar trabajando una función vectorial. Por lo tanto, esa función vectorial yo la escribiría de esta forma. R de t, que sería como que lo equivalente, ¿sí? Esto aquí le voy a poner la magnitud de R de t por el vector unitario, ¿sí? Y vamos a escribirlo con un gorrito arriba, así. Ahora, yo no estoy buscando justamente cuál es el vector unitario de la función vectorial. No, yo estoy buscando una tangente. Por lo tanto, si yo te agarro el concepto de cálculo diferencial, que ahí se explicó de manera más precisa y aquí ya lo hemos explicado, la tangente tengo que agarrar la función y la derivo. Por tanto, yo le puedo decir, siguiendo el mismo concepto, que su derivada, o sea, la derivada de r de t, es igual a la magnitud derivada de r de t por la función unitaria derivada de r de t, ¿sí? Esto de aquí hace referencia a la tangente. Recordemos nosotros que esa tangente, que equivale a esta, ahí viene toda la información de la dirección y el sentido. ¿Y qué más sé de este vector? Que su magnitud de este vectorcito, su magnitud es 1. Por lo tanto, es la tangente unitaria. ¿Sí? Tangente unitaria. Y si yo la quiero despejar de esa fórmula para poderla manejar de manera más rápida y aplicarla en problemas, bueno, pues es sencillo, que es, pues si esto está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y vamos a utilizar nuestra primera notación para identificar cuál es la tangente unitaria.
le vamos a poner una T, una flecha arriba, y luego le pongo la tangente de la tangente de T es igual a R' de T sobre la magnitud de R' de T. Y esto que acabamos de dibujar, de escribir, es la formulita para encontrar la tangente de una función vectorial. Recordemos, es tangente unitaria. Por eso, desde el principio, cuando hicimos el diagrama, les comenté, las flechitas están pequeñas. Bueno, pues están pequeñas porque hacen de referencia a que van a ser unitarias. Pero es, obviamente, algo que nosotros ya debemos sobreentender, que aquí la tangente es unitaria. Cuando hablamos de una tangente, en este contexto, con respecto a este tema, vamos a saber que esa tangente es unitaria.